Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de avanzar. Yo reconozco que este año ha sido difícil porque reiteradamente hemos tratado de reunir la Comisión de Defensa y por una razón u otra hemos tenido que postergar por causas atendibles siempre, pero nuestra idea era que funcionáramos metódicamente, así que lamento eso y a pesar de muchos pedidos hoy no suspendí la reunión y sé que hay suplencias y demás, y no la suspendí porque me parecía que ya llevábamos una cantidad de reuniones suspendidas que hacía disfuncional nuestro trabajo y por eso sé que muchos tienen dificultades para viajar, que es compleja la situación, pero dado que mañana es la visita del jefe de gabinete, yo creí que iba a ser más fácil que los diputados del interior pudieran venir. Eso fue quizá equivocado, como me ha señalado la señora vicepresidente, pero ese fue mi supuesto, que el hecho de que mañana había la intervención del jefe de gabinete iba a facilitar nuestra presencia. Por lo tanto, yo sé que hay distintos proyectos de la diputada Propato que habían sido presentados y aprobados el año anterior, y yo lo que pediría es que no los volvamos a discutir, o sea, que los aprobemos de nuevo y le demos el trámite que corresponde y no insistamos con una rediscusión de los proyectos y nos concentremos en sacar todo lo que sea posible para que no estemos trabando proyectos que han sido tratados en relaciones exteriores. Creo que había uno que creo que no hay objeciones y sería necesario sacarlo adelante. Así el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Relaciones Exteriores no se disipa en la Comisión de Defensa Nacional. ¿Estamos? Sí, presidente. ¿Cuáles son los que quedan? Ahí le tengo, presidente. Sí, ¿Los sí. quiere leer? ¿Los quiere...? Yo sí, los que están... dígame los proyectos de Propato que los sacamos rápido. Bueno, en esta línea es el 845 de 2025 de resolución pedido de informe al Poder Ejecutivo. ¿Hay alguna objeción? Si no hay nada, vamos para adelante. ¿Qué otro más hay en esa línea? Todo lo de abajo. Ok, el 854, ¿hay alguna objeción? Sí, son proyectos que ya tratamos el año pasado. El 855, siempre de la diputada Propato. El 857, el que no habla ahora, calle para después, ¿no? O sea, el 857, el 862, es también un pedido de informe. El 874, estoy preguntando por si hay alguien objeta. 879, son pedidos de informe. 1016, no hay observación. 1018, no hay observación. Los aprobamos. ¿Ok? Bueno, vamos a los otros proyectos. Habiendo aprobado todo eso, vamos al proyecto 376 del 25, Pablo Juliano Daniela Travela, de resolución. Pedido el informe al Poder Ejecutivo con la pérdida de rango de la base naval de Punta Indio. ¿Algún comentario? No están ninguno de los dos diputados. Lo dejamos para después. El bloque nuestro está de acuerdo en acompañarlo en su pedido de informe.
Ustedes dicen sin arguir El bloque nada. Unión por la Patria acompaña el pedido de informe, porque es en la misma calidad que acaban de aprobar todos los pedidos de informe que habían quedado sin estado parlamentario y bueno, se volvieron a representar, así que me parece que Bueno, puede quedar adelante, aprobado el proyecto. El 411 de Morán Micaela. Presidente. Ahora le doy la palabra al diputado Tonioli porque este proyecto que presentó la diputada Morán en relación a la situación del Servicio Meteorológico Nacional podría acollararse con dos proyectos más, uno de la autoría del diputado, que ahora va a tomar la palabra, y uno también de mi titularidad, de mi autoría, que tiene que ver con la fusión del Instituto Meteorológico y el Instituto Geográfico. Que al mismo tiempo quiero expresar la fortísima preocupación por parte de los trabajadores. Hemos estado reunidos con los representantes de UPCN y creo que merece la pena que por ahí le demos tratamiento al ingreso de la ruta legislativa de estos dos de manera acollarada. Una aclaración. Entiendo que el proyecto de la diputada Propato y el mío están ambos con cabeza en esta comisión, están presentados. En nuestro caso lo hemos solicitado cuando vimos el temario, pero bueno, finalmente parece no pudo incorporarse, no hay ningún problema. Incluye una perspectiva extra al presentado por la diputada Morán, porque al momento de presentar, de ingresar su iniciativa, la información disponible indicaba que se iba a dar exclusivamente el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? A partir de información que es pública, hechos, eventos, acciones del Ejecutivo Nacional. La información nueva que empuja a estos otros pedidos de informe, en el caso de la diputada Propato, una declaración en mi caso, se completa con un nuevo escenario. El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido unificar las áreas de apoyo del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Geográfico Nacional, que son dos organismos dependientes del Ministerio de Defensa, que cumplen funciones complementarias, pero funciones distintas, también hay que decirlo, ¿no? Con especificidades técnicas también distintas, y la unificación de sus estructuras de apoyo, tal como lo vienen denunciando los trabajadores de estas dos áreas, de estos dos organismos, pone en cuestión y pone en riesgo la capacidad, la calidad y la eficiencia de los servicios que prestan estos organismos. Esta medida, presentada cuando no, con argumentos entre fiscalistas y de supuesta eficiencia administrativa, se inscribe, señalamos nosotros, y también lo denuncian los trabajadores de estos organismos, en una política de ajuste de estas dos áreas que amenazan con desmantelar capacidades estatales estratégicas importantísimas, muchas de ellas ligadas a la defensa nacional, y por eso la pertinencia de que discutamos esto en esta comisión. Por supuesto que además pone en riesgo fuentes de trabajo especializadas, recursos humanos formados durante décadas por el Estado nacional, que costaría también décadas volver a recuperar. Y por supuesto también que esta medida se toma sin consulta a estos profesionales y técnicos, a los trabajadores del área, y sin un diagnóstico afiatado, claro, preciso, de por qué razón se toma esta decisión. Representa un retroceso grave para nuestro sistema de defensa nacional y para nuestro sistema científico y tecnológico. Yo entiendo que hacia donde quiere llevarnos este régimen posiblemente no sea
importante la alerta temprana en lo que refiere a riesgos meteorológicos. Básicamente porque en alguna mente loca aparece la idea de que el ser humano se puede defender solo, hoy en el siglo XXI, de esas amenazas meteorológicas, ¿no? O de esos eventos climáticos extremos. Entiendo también que para este régimen no sea importante la producción cartográfica o la planificación territorial, porque para un enclave colonial nada de eso parece ser demasiado importante, porque seguramente habrá otros que lo hagan por nosotros. Para nosotros sí es importante y por eso rechazamos esta pretensión del Gobierno Nacional de unificar las áreas de apoyo de estos dos organismos tan importantes como el Servicio Meteorológico y como el Instituto Geográfico Nacional, y apoyamos y acompañamos el reclamo de los trabajadores de estas dos áreas. Gracias, presidente. En esa línea. Bueno, si no lo damos a firmar. ¿Ok? Sí. Sí, quiero aclarar algo. Tonioli adelantó el espíritu, digamos, de su proyecto, que es una declaración, pero todavía no está en el orden del día de hoy. Sí es coincidente, de alguna manera, pero bueno, él hizo una buena ubicación cronológica porque Morán presentó un pedido de informe acerca de la merma en la planta de trabajadores en el servicio meteorológico específicamente. Luego fue lo anunciado en relación a la unificación. Esto hoy no lo estamos tratando. Lo que sí le vamos a pedir al presidente que para la próxima oportunidad sí sea incorporado este tema a la agenda y al orden del día. Sí estamos en condiciones ahora sí de aprobar, votar el proyecto de la diputada Morán, tanto la declaración de preocupación y repudio al mismo tiempo que el pedido de informe. Si están de acuerdo, nosotros por nuestra parte votamos afirmativamente. Sí, en todo caso, firmarán o no firmarán, eso es lo que ocurrirá. ¿Algún comentario más sobre los proyectos que mencionaron? Si no hay más comentarios, seguimos con el orden del día. El que sigue es un proyecto del discente sobre la situación de Tandanor. Yo he visitado con mucho cuidado el astillero y ahí hay, en mi opinión, una cantidad de dificultades que creo yo deben ser contestadas por el Ministerio de Defensa, que hacen a cuál es el destino de esa unidad, digamos, funcional, qué se va a hacer con el Syncrolift, los problemas que hay allí, qué se va a hacer con las unidades de la Armada que están en ese lugar. Ahí hay 3 unidades, la corbeta Parker, que, dado que se plantea adquirir nuevos medios, yo diría que vamos a hacer con la corbeta, primer punto, antes de adquirir nuevos medios. Segundo, ahí hay 2 submarinos que están, digamos, que se encuentran en el astillero y que tampoco yo he podido saber exactamente cuál es el plan sobre ellos. Como en la respuesta a qué hacer con el ARA San Luis y el ARA Santa Cruz, está la idea de si se van a construir nuevos submarinos y cuáles son los contratos o qué actividad se va a cumplir en relación a este problema. Por esas razones he formulado este pedido de informe y invito a acompañar el pedido de informe, que básicamente que se nos oriente sobre qué se va a hacer con los medios más importantes que están en ese astillero, como qué se va a hacer con las unidades de la Armada que están en reparación allí. Así que paso a firmarlo. Yo tengo particular preocupación porque el no ver presupuesto en las reuniones preparatorias del presupuesto de este año, yo objeté severamente la idea de comprar nuevos medios. ¿Por qué razón? Porque ya compramos 4 patrulleros de alta mar, está la corbeta Parker en reparación y hemos comprado en el pasado
digamos, el software para fabricar 4 nuevos patrulleros de alta mar, que lo pagamos, al igual que la República Hermana de Chile. Ese software está ahí y estaríamos, yo escucho todos los días hablar, lo escuché acá, cuando se discutió el presupuesto, de que habría la idea de adquirir nuevos medios similares a los que ya tenemos y a los que hemos comprado el software. Por esas razones que están estas preguntas acá y me parece oportuno que haya una respuesta sobre eso. ¿Alguna observación más? Si no, yo tengo una intervención más sobre el futuro. Sí, adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los colegas que estamos aquí reunidos. En realidad a mí me parece importante, presidente, quizá no lo podamos resolver hoy, o quizás sí, pero tanto lo que usted plantea con el expediente 0808 de 2025 como lo que anteriormente plantearon el diputado Tonioli, la diputada Propato y también los expedientes ingresados por la diputada Morán, tienen un común denominador que sí yo creo que es el elemento central de esta comisión, que es saber con precisión cuál es la orientación que tiene el Ministerio de Defensa en la producción industrial y las distintas empresas vinculadas a la defensa, y por el otro lado los organismos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación, que también son parte de competencia del Ministerio de Defensa. Usted plantea lo de Tandanor, pero realmente creo que a todos nos gustaría saber más sobre una cantidad de rumores que hay alrededor de FADEA en la provincia de Córdoba, una cantidad de situaciones que creo que también merecen prestar atención alrededor del funcionamiento de fabricaciones militares. Se habló específicamente hace minutos sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Hablaron nuestros compañeros y compañeras sobre el Instituto Geográfico Nacional. También habría que hablar sobre el financiamiento del Servicio de Hidrografía Naval. Y me parece que ameritan que nosotros hagamos un esfuerzo de citar a los funcionarios, al menos los específicos de las áreas de ciencia, tecnología y producción industrial para la defensa. Y que nos demos un debate a fondo, y si pueden llegar a venir con los titulares de las empresas, más todavía, ¿no? Porque yo escuché su intervención y usted sabe que hay una cantidad de rumores sobre los cuales el gobierno desearía darle destino a posibles tierras de Tandanor en manos de privados. Entonces, nosotros necesitamos saber qué va a pasar en Tandanor, qué va a pasar en fabricaciones, qué va a pasar en FADEA. Necesitamos saber también qué van a hacer con el Servicio Meteorológico, qué van a hacer con el Instituto Geográfico, qué van a hacer con el Servicio de Hidrografía. ¿Qué van a hacer hoy? Hubo una reunión de ciencia y tecnología, estuvo el ex titular del Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa, que también está siendo recortada no solamente en su financiamiento, sino en sus atribuciones también. Había becas, que son las becas del Programa de Investigación para la Defensa, el PIDEF, que no están siendo ejecutadas y que están generando dificultades para armar los equipos de trabajo. Esto tiene su correlato en las direcciones de innovación y desarrollo de cada una de las fuerzas. Yo creo, presidente, que sería importante que usted nos ayude y que todos nos ayudemos para poder armar una reunión de trabajo sobre el funcionamiento de todas las empresas y las organizaciones vinculadas a la ciencia, la tecnología y la producción para la defensa. Creo que es clave en este momento, y no le nombré el FONDEF, ¿no? El Fondo Nacional para la Defensa, que también es parte
financiadora de muchos de estos proyectos y que nosotros lo tenemos que poner sobre la mesa. Así que, presidente, no sé si a usted se le puede ocurrir el cómo, si no nosotros lo podemos plantear, pero me parece que es importantísimo que nosotros podamos hacer algo de estas características. Gracias, presidente, gracias, vicepresidenta. Déjenme hacer una intervención que voy a contestar al diputado Martínez. No puedo ocultar mi preocupación sobre lo que está ocurriendo. Presenté lo de Tandanor porque hice una visita a las instalaciones de Tandanor y, digamos, allí hay problemas objetivos que merecen una respuesta y los he mencionado en detalle. Pero afuera de ser sincero, diputado Martínez, yo creo que debemos ir no al escalón más bajo. Yo creo que es vital invitar al señor ministro de Defensa y a su equipo a venir acá por una cantidad de observaciones que hay. Pero voy a ser más preciso. Yo discrepo profundamente con la política de defensa nacional que se está siguiendo. Voy a ser muy claro. Yo creo que un punto clave de la política de defensa en todos los países del mundo, tenga usted medios económicos, no los tenga, son los recursos humanos. Y en ese sentido, desde el comienzo del gobierno se ha dejado de lado el proceso de equiparación que estaba previsto con las fuerzas de seguridad. Uno podía entender en los primeros meses que había cierta necesidad de ponerse al día sobre la magnitud de esta cuestión, pero ha pasado mucho tiempo y a mí esa simetría me resulta inexplicable e intolerable. Por eso creo que debemos invitar al señor ministro de Defensa a esta comisión y luego pensar si no hay que dar un paso adicional. En segundo lugar, todos ustedes son conscientes, porque hemos pasado innumerable cantidad de pedidos de informes, los problemas que está viviendo la obra social del personal militar y de seguridad. También en esa cuestión, en última instancia, los recursos humanos no dependen solo de la política de remuneraciones, de calificación también, sino de las políticas de bienestar. Parte del fenómeno de la conducción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tiene que ver con hacer que sus problemas de atención médica y sanitaria no queden en una situación de vulnerabilidad y fragilidad como el que desde hace muchos meses tiene el Instituto de Obras Sociales. En tercer lugar, esto es más fuerte todavía, lo hemos a lo largo de mucho tiempo en esta comisión, hemos venido discutiendo la pertinencia del marco legal de defensa, seguridad e inteligencia. Ese marco, ustedes lo saben muy bien, comenzó a ser delineado a fines de los 80, principios de los 90, en un contexto geopolítico que es muy distinto al actual. En esa línea estoy trabajando en una propuesta integral de modificación, pero les quería transmitir mi voluntad de constituir en asesores un grupo de trabajo para que los proyectos sobre este campo no sean solo de mi iniciativa, sino, no sé si nos ponemos de acuerdo, pero me parece que hemos esperado bastante para que haya iniciativas del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, no las hemos tenido. A mí me parece que el Congreso debe iniciar ese proceso y para no arribar acá con un proyecto integral, que debo confesar hemos estado avanzando con eso, les estoy proponiendo construir un grupo en asesores especializados que comience a razonar en lo que estoy sugiriendo. No, lo quiero hacer en el marco de esa visión crítica de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es mi visión crítica?
yo no he visto una iniciativa sobre esos temas que provenga del Poder Ejecutivo Nacional. Hemos tenido la prudencia y la paciencia. He mencionado distintas áreas en las cuales tengo una observación radical sobre sus falencias y creo que este Congreso tiene que darse con un espíritu, como decía el exministro Jaunarena, abierto, inteligente, una discusión seria de actualización de su marco normativo. No digo que va a ser fácil, sino estoy tratando de recoger lo que el año pasado escuchamos en reiteradas oportunidades de ex ministro de Defensa, de ex jefe de Estado Mayor, y creo que ha llegado la hora de iniciar ese proceso. Es una propuesta específica la que hago, pero simplemente es a nivel de asesores para que comencemos esa discusión. Con eso doy lugar a la observación que hace usted. Yo iría un paso más arriba. Yo creo que, dado la cantidad de conflictos y observaciones que hay, a mí me parece que sería conveniente que invitemos al ministro de Defensa y a su equipo a concurrir a la comisión a dar respuesta a los problemas que estamos planteando. Gracias. Algunas cositas. Me parece realmente ambicioso lo que plantea como respuesta a la intervención de Martínez el presidente, o sea, revisar todo lo que tiene que ver con las leyes que parió el consenso democrático. Es algo que hace 42 años se reedita permanentemente el debate acá, bienvenido sea, más que dispuestos, pero ordenando un poco las prioridades y retomando el último encuentro que tuvimos en esta comisión, que fue el 12 de noviembre del 2024, quedó ese día abierta la discusión respecto de esta preocupación que mencionaba y traía de nuevo el presidente, que tiene que ver con IOSFA, con la obra social. Estaba en ese momento presente tanto el diputado Agos Carreño como la diputada Lourdes Arrieta, y también yo. En este caso teníamos 3 proyectos presentados en el mismo sentido, pidiendo que se haga presente quien asumía en ese momento de manera reciente a cargo del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, el Roberto Fiocchi, quien, bueno, hoy todavía está en el cargo, y tenía que dar explicaciones acerca de la salida bastante controvertida respecto del doctor Sagás, con una situación muy compleja en términos financieros de la obra social, que quedó pendiente. Ustedes se acuerdan que el presidente dijo que iba a liberar sus buenos oficios para que en esta oportunidad el actual presidente de la obra social pudiera estar dando estas explicaciones sin demora, que por supuesto han traído un detrimento enorme en la calidad de la prestación de los servicios para las Fuerzas Armadas. Esto es una preocupación que reeditamos y pedimos celeridad en que se haga presente el actual presidente de la obra social, porque realmente es una demanda legítima y muy fuerte de todos los usuarios. Dicho esto, otros temas respecto de lo que dijo el presidente, desde ya que estamos ávidos de que venga el ministro a poder contestar innumerables cantidades de pedidos de informe que han salido de esta comisión, con un acompañamiento importante de parte de todas las expresiones políticas, porque en la oportunidad que vino el ministro a esta casa, vino para hacerlo y discutir una reforma de la Ley de Seguridad Interior, la 24059. Vino el ministro para proponer que las Fuerzas Armadas empiecen a involucrarse en tareas de seguridad interior. Cosa que, por supuesto, acá no tuvo, digamos, un despacho favorable, ni tampoco tuvo un despacho, ¿no? Esta idea, digamos, podemos decir que naufragó. Vinieron muchos expositores que convocó el propio presidente y que todos se oponían a avanzar en ese sentido, pero sin perjuicio de ello, el gobierno avanzó en decretos y en resoluciones ministeriales que fueron flexibilizando esa participación. De hecho, el diputado Moró hace un ratito me hizo llegar por el correo electrónico oficial un proyecto que, bueno, que también pone un poco el acento en esta preocupación sobre este anuncio de lo que tiene que ver con el operativo Roca en función de este tema, ¿no? Así que bienvenido sea la posibilidad de discutir estos temas que son profundos y ojalá lo podamos llevar adelante. Decirles en función de eso que he presentado y está disponible también para que lo conversemos y lo maduremos un proyecto de ley de reservas, que creo que es muy importante también tomar este tema y es una demanda histórica y una necesidad, ¿no? Una necesidad de la Argentina para robustecer nuestro sistema de defensas. Después también he presentado una ley de personal militar que por supuesto en su momento se conformó una comisión, ahí Germán Martínez en ese momento en el Ministerio de Defensa
Defensa participó también de la construcción de esta comisión en esta casa y que por supuesto esas cuestiones quedaron inconclusas. Así que bienvenido sea la idea de retomarlo y en esta consideración, esta apreciación de lo que tiene que ver con la gestión propiamente dicha del ministro de Defensa Luis Petri a cargo de la cartera, por supuesto que estamos preocupados. No es un rumor de pasillos la preocupación sobre el astillero Tandanor. Estuvo numerado en una de las empresas sujetas a privatización en la ley Bases. O sea, no es un rumor de pasillos. Es algo que se atrevieron a poner en la ley Bases, junto con FADEA, junto con digamos, elementos fundamentales del complejo industrial y el complejo militar de la Argentina, afectando seriamente las capacidades de nuestro sistema de defensa. No es casualidad que quien está al frente de fabricaciones militares, Baker, tiene algún tipo de conflicto de intereses, porque fue proveedor del Ministerio de Defensa, siendo el titular de DuPont, quien está llevando adelante, a mi juicio, un grave desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el complejo industrial de nuestra Argentina. Así que bienvenido sea que coincidamos en las preocupaciones, porque creo que realmente sé que la voluntad del presidente es permanentemente mantener activa esta comisión con estas inquietudes. Él tuvo también al frente del ministerio, entiendo ese compromiso desde allí también, pero creo que tenemos que acelerar las cuestiones operativas, que el ministro venga a dar explicaciones acerca de estas cuestiones que estamos hablando. Lo de IOSFA no puede esperar y el tratamiento de otros proyectos que tengan que ver con fortalecer y robustecer nuestro sistema de defensa, creo que todos estamos más que dispuestos a hacerlo. Por otro lado, aprovecho, ya que estoy en la locución, el ministro de Defensa está debiendo este año el cumplimiento de la ley 25880 de los ejercicios militares, está debiendo lo que tiene que ver con el plan de inversión del FONDEF. Decirles que hace un rato operativamente pusimos nuevamente a la firma proyectos que ya habíamos considerado de mi autoría que tienen que ver con el equiparamiento de las escalas salariales, que tienen que ver con la situación del astillero también Río Santiago, que también Carolina Yutrovic me acompañó en esa inquietud y está hoy acá para también volver a reeditar la preocupación por parte de los sectores trabajadores y bueno, y el destino también, ¿no?, de lo que es el astillero Río Santiago, por supuesto al Tandanor. Así que creo que mucha tarea para hacer, fundamentalmente muy atrasada por parte del ministro. Gracias. Sí, tengo al diputado. Sí, pedí, apenas a usted había introducido el pedido de informe y después mucho de lo que quería decir ya lo dijeron el diputado Martínez y la diputada Propato, coincido en todo, coincido también en lo que usted planteó con respecto a la necesidad de que el ministro del área pueda, junto a su gabinete, pueda participar de una reunión con esta comisión en función de todos los temas adeudados y en función también de que, estamos planteando esto porque por lo menos nos mueve una mirada crítica con respecto a la gestión en el área, ¿no? Pero la reflexión tenía que ver con su pedido de informe, que me parece atinadísimo y que hace bien en preocuparse. Porque Tandanor es una empresa que tiene mala suerte. Tiene la mala suerte de estar asentada en 32 hectáreas de las tierras más caras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de tener de vecino a IRSA, a Eduardo Elstein, que se quiere quedar con esas 32 hectáreas. Entonces, sería bueno que esto también sea una caja de resonancia de este tipo de definiciones, de las razones que movilizan a estas definiciones y de las consecuencias que esto puede traer. Porque posiblemente de desguazarse esa empresa de gestión obrero estatal, como es Tandanor, los argentinos podamos quedarnos sin la posibilidad de realizar las campañas antárticas, ¿no? ¿Y cuánto falta para que una vez que esto suceda, venga alguien y nos diga, bueno, ahora de las campañas antárticas se va a dedicar Laura Richardson, se va a encargar ella? Nosotros no podemos, nos va a hacer el favor, nos va a hacer la changa y el Comando Sur se va a encargar de facilitarnos todo para hacerlo, ¿no? No es algo alocado. Si el mismo presidente de la Nación en un acto el año pasado en lo que va a ser la base integrada de Ushuaia dijo que esa iba a ser la puerta de entrada de nuestros países, y quiero que se entienda bien, no dijo de la Argentina, dijo de nuestros países, con la bandera de Estados Unidos atrás y con la Armada Argentina tocando el himno de los Estados Unidos en una desopilante cadena nacional a las 2 de la mañana,
pero también humillante, ¿no?, para la Argentina y para quienes fueron obligados a tocar el himno de los Estados Unidos en ese acto. Entonces todo tiene que ver con todo de alguna manera, y para nosotros es importante que esta comisión sea una caja de resonancia. Por supuesto, después habrá quienes defiendan esto y habrá quienes brinden explicaciones. No veo que el oficialismo en esta comisión explique demasiado. Puede ser o porque no tenga los elementos para hacerlo o porque quizás muchos de ellos no estén de acuerdo con esto. Sería bueno que eso se pueda expresar en esta comisión. Gracias, presidente. Sí, presidente. No quería obturar la secuencia de la lectura de los expedientes que seguramente irán presentando, pero me parece que si hay un acuerdo de poder avanzar, sería bueno que después le pongamos al menos a una posibilidad de un encuentro directo con el ministro y con su gabinete. Y el tema IOSFA, como marcaba la diputada Propato, que son dos temas que por ahí pueden requerir fecha precisa para que nosotros los invitemos, ¿no? Y para que se hagan presentes acá sería muy importante. Respecto a la posibilidad de conformar grupos asesores para tratar los otros temas, absolutamente a disposición. Creo que eso hay trabajo previo de todas las gestiones, así que me parece que eso lo podemos llegar a aprovechar y estamos a disposición, pero si hay, al menos noto una predisposición mayoritaria que se pueda dar el encuentro con el ministro para los temas generales que incluyan la cuestión de la ciencia, la tecnología de la producción y que incluya el tema IOSFA como elemento central, me parecería fundamental que podamos avanzar con una citación en los términos nuestros de la comisión. No estamos hablando de ninguna cosa rara, que lo podamos invitar a que pueda estar con nosotros y nos serviría, creo, además para arrancar este pedazo del año más ordenadamente con la presencia del ministro. Me parece que eso vendría muy bien. Después, cuando pasen todos, me parece que también alguna referencia a la cuestión Malvinas deberíamos hacer también. Un comentario. A mí me parece que la presencia del ministro, por los distintos temas que hemos mencionado, aquellos que están en la agenda y los que no están en la agenda, o sea, la ley del personal militar, la 19101, la propuesta de la diputada sobre la ley de reservas, iniciativas que en mi caso tenemos sobre el Código de Justicia Militar. O sea, hay una cantidad de iniciativas que mi voluntad, y por supuesto aspiro a lograr el consenso de la comisión, llegó el momento de que este debate se organice y se oriente razonablemente. Entonces, creo que hay una suma de dificultades o de temas que deberíamos resolver y por lo menos entender a dónde va la política oficial. Explicado eso, tendremos el espacio para hacer nuestras observaciones, debates, contribuciones. Pero entonces mi propuesta práctica, yo he tratado que venga los funcionarios del ministerio y no lo he logrado. Por eso voy a escalar, esa es la verdad. O sea, me parece que es necesario que por la cantidad de temas que hemos mencionado haya una presencia del ministro de Defensa que no tiene otro tono que decirnos la política oficial va por acá. Después cada cual hará la observación. Por ejemplo, la 19101 yo participé hace muchos años en la elaboración de un proyecto, cuando el ministro Rossi era ministro de Defensa, puse un grupo de asesores a trabajar en eso. Se avanzó, estuvimos muy al borde de llegar a un acuerdo sobre ese tema. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde estamos hoy? Sí, no conozco dónde estamos hoy. Por supuesto, también tengo en mi poder una alternativa para eso, pero estoy tratando de que hagamos el proceso de la manera razonable. La manera razonable es que el Poder Ejecutivo venga acá, dé una explicación, digo, en estos temas la opinión es esta. Frente a eso nosotros hagamos nuestras observaciones, cuestionamientos y nuestras propuestas.
Así que si gozo del apoyo de los miembros de la comisión, le voy a solicitar al señor ministro de Defensa que con su equipo se apersone en la comisión para que tengamos un intercambio casi informativo inicialmente sobre los distintos puntos que hemos mencionado y sobre cuestiones que se pueden trabar en el Congreso de la Nación si no llegan a tiempo. Y quiero evitar que eso alguien luego diga que nos demoramos en su tratamiento. Por esas razones voy a solicitar al ministro de Defensa, y creo que con la aquiescencia de todos ustedes, porque va a ser una reunión informativa, que se haga presente en la reunión de la Comisión de Defensa. Puede que eso no encuentre oído receptivo. Bueno, si eso ocurre, habrá otra. Siempre hay un paso posterior. Si no hay observaciones, creo que hemos mencionado todos los puntos. ¿De alguien tiene algún comentario más que hacer? Es el momento de hacerlo. Quería tomar la palabra Jorge Araujo, diputado de Tierra del Fuego, y Carolina Yutrovic, también diputada de Tierra del Fuego, para hacer especial mención a la fecha Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Yo en realidad hablo porque todavía no he tenido oportunidad de expresarme al respecto. Y es para expresar mi total repudio a las palabras del presidente, palabras absurdas, palabras realmente desacertadas y totalmente inoportunas. Inoportunas porque las vertió el día 2 de abril, una fecha que tiene una importancia histórica, una fecha que cala hondo en lo más profundo del corazón de todos los argentinos. Una fecha que remueve cada año la herida y el dolor que dejó la Guerra de Malvinas. Palabras que son una total falta de respeto ante toda la sociedad argentina y muchísimo más a los familiares y víctimas de la Guerra de Malvinas. Hablamos de héroes de tan solo 18, 19 años que dejaron su vida y sus sueños en nuestras islas. Una total falta de respeto con los que murieron al hundirse el general Belgrano, el Lara General Belgrano, también héroes. Pero no es solo inoportuno por la fecha que se expresó, sino también que es inoportuno en cualquier momento que lo exprese. Siempre es inoportuno un comentario como el que hizo el presidente. Y son desacertadas porque justamente él, que es el que dice cuidar la propiedad privada, quiere o sugiere que los mismos que nos roban nuestras tierras decidan que esas tierras sean o no argentinas. Solo alguien al que no le funciona muy bien la cabeza puede pensar que las personas, los kelpers, van a querer devolvernos los que nos robaron a costa de la sangre derramada. Por eso es mi repudio. El dar libertad a la autodeterminación a los usurpadores de nuestras islas es entregarle completamente nuestras tierras, nuestra soberanía. Y quizás completar la entrega que el presidente indudablemente inició el año pasado en Davos al estrecharle la mano al primer ministro británico. Por eso, pero eso no es todo. También podría hablar de la base militar norteamericana que acaba de nombrar Eduardo, del radar inglés, que también repudio sobremanera y pido que se desarme, que se retire inmediatamente, y ya se han iniciado acciones legales al respecto. También se podría hablar de la depredación de nuestros mares, a los cuales el gobierno hace vista gorda, entregando nuestra soberanía sin importarle absolutamente nada. Pero también quiero, como fueguino, como Nick, como nacido y criado en Tierra del Fuego, invitar respetuosamente a todos los representantes. Había pensado únicamente en los representantes de la provincia, pero invito respetuosamente a todos los que realmente aman el suelo argentino y nuestras Islas Malvinas que se expresen en contra de las palabras del señor presidente. Porque si no lo hacen, el que calla otorga, entonces avalan las palabras del señor presidente. Algunos han ido a la vigilia,
La vicepresidenta también fueron al acto de Malvinas, diputados de otras facciones políticas, no solamente Unión por la Patria, también estuvieron en el acto acompañando a la vicepresidenta, pero no se han expresado. Entonces yo los invito respetuosamente a que lo hagan, a que se expresen en contra de las palabras del presidente, porque a nosotros nos eligió el pueblo. A mí me eligió la gente de Tierra del Fuego. Entonces yo me debo a esa gente, al pueblo argentino, pero sobremanera al pueblo de Tierra del Fuego. Nos votó para que generemos proyectos que favorezcan a la provincia, pero también nos votó para defender los derechos de cada ciudadano y para defender nuestra soberanía. Nuestra soberanía, que es Malvinas, que es Antártida, que son los mares del sur, las islas del Atlántico Sur, que son nuestra provincia. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es nuestra provincia. Entonces nos votó para eso, para cuidar nuestra soberanía, no solo nacional, sino de nuestra provincia. Me gustaría que los elegidos por el pueblo fueguino se expresen como corresponde ante esto. ¿Qué más decirle? Nada más. O sea, es cuidar nuestra tierra, la tierra en la que pisamos, la que nos cobija, la tierra donde mantenemos vivo el amor y la lucha de nuestra tierra. Ese lugar, Malvinas, donde yacen nuestros héroes, nuestros pibes de 18 y 19 años. Eso nada más. Solo comentario que lo di por hecho, pero me lo recordaba recién el jefe administrativo de nuestra comisión, que es el tema que pasó por exteriores, ¿no? Sí. Que yo lo doy, se aprobó en relaciones exteriores, es una cuestión formal, pero quiero evitar que es el acuerdo entre Uruguay y Argentina, y yo supongo que tiene todas las firmas, ¿no? Digamos, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Exactamente. Así que si lo doy por aprobado para que pueda expresarse la diputada y no... Sí. Tiene la palabra la diputada. Gracias, presidente. Lo mío es muy cortito. Por supuesto que adhiero a lo expresado por mi compañero Coqui Araujo respecto a lo que hablaba de Malvinas, de la soberanía y lo que significa para quienes habitamos y representamos, en este caso, a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lo que yo quería era hacer una pequeña acotación a lo que había comentado nuestra vicepresidenta de la comisión, Agustina Propato, para dar un ejemplo, ¿no?, sobre esto que ella bien señalaba sobre el FONDEF, ¿no?, sobre ese fondo para la defensa que lamentablemente hoy el gobierno, digamos, no quiere ejecutar o no sabemos qué es lo que está haciendo con esos fondos, porque justamente los recursos son esenciales, son vitales para la defensa de la soberanía de la patria. O sea, no podemos pensar en federalismo sin recursos, como tampoco podemos pensar en soberanía sin recursos. Y yo doy como ejemplo, ¿no?, que nosotros teníamos una obra o una inversión que iba a hacer ese FONDEF en el puerto de Ushuaia, que es el único puerto digamos, que tiene la provincia, por donde justamente, ¿no?, acá se hablaba de que han ido autoridades de otros países a hablar de una base integrada. Y nosotros justamente lo que pensamos para ese FONDEF es fortalecer la presencia argentina de paz en todo el Atlántico Sur y, por supuesto, fortalecer nuestra infraestructura para poder dar respuesta a nuestras bases antárticas, etcétera. Y resulta de que, bueno, el gobierno muy livianamente suspendió, canceló una obra que para nosotros es fundamental, que es el dique seco en el puerto de Ushuaia. Y lo más triste de todo es que ya hay una inversión previa, ¿no?, de diseño, de preejecución, etcétera, y esa plata queda tirada a la basura. O sea que
también hay que analizar esto cuando ojalá vengan las autoridades de defensa, que hay obras avanzadas, pasa como con la obra pública, ¿no? Hay un montón de inversión hecha y se suspenden obras, se suspenden este tipo de inversiones que son esenciales para la vida de nuestra provincia, sin tener en cuenta que debe haber una responsabilidad en ese sentido, que no se pueden tirar recursos a la nada, que son cuestiones que deberían continuar porque necesitamos tener ese dique seco para que funcione mejor el puerto y que por supuesto vamos a insistir para que así sea. Ya le digo, no solamente se trata de que esta famosa motosierra vaya indiscriminadamente a reducir gastos, para que lo que para el gobierno es un gasto y no una inversión, sino que se debería tener en cuenta, y nosotros deberíamos tener muy en cuenta, que ya hay gastos previos, ya hay inversión previa y que es un desperdicio que eso quede en la nada. Simplemente acotar eso porque justamente la empresa contratada para hacer este dique seco era Astillero Río Santiago, ¿no? Y eso perjudica no solamente a la provincia, sino también a los trabajadores de la empresa. Así que simplemente era hacer esa acotación y por supuesto que vamos a acompañar, o por lo menos de mi parte, acompañar cualquier pedido de informes y la presencia de esos funcionarios para que vengan a dar las explicaciones pertinentes. Gracias, presidente. Muy bien. Si no hay más observación, ¿La diputada? Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, trayendo un poco lo que decían, lo que se hablaba recién con respecto a las palabras del señor presidente de la Nación, yo les puedo asegurar que puedo traer lo que voy a decir con muchísima autoridad, porque soy hermana de un héroe que no es víctima, no fue víctima, de un héroe, que eso es otra de las cosas que tendríamos que ir aprendiendo, que víctima es el que cruza la calle y te llevan puesto los de Cromañón. Nosotros, Argentina tiene héroes, desde San Martín hacia abajo, nuestros 649 héroes que dieron todo por la soberanía de Malvinas. También soy presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y con respecto a las palabras del presidente del 2 de abril, a ver, es algo que nosotros lo venimos entendiendo hace muchísimos años. Nosotros viajamos, nuestra institución tiene casi 43 años de historia. Nosotros somos los que reformamos el cementerio argentino en Darwin. Somos los que tenemos la mantención del cementerio argentino en Darwin. Y hemos viajado durante el gobierno de Menem, hemos viajado durante sus gestiones, hemos hecho viajes semanales, grupos de familiares. Y en esos viajes semanales, que eso yo también se los recomiendo a todos que lo hagan, que lo puedan hacer y que lo hagan, esos viajes semanales te abren la cabeza desde otro lugar. Primero, la tierra donde está emplazado el cementerio fue donado por un isleño. Porque tranquilamente lo que podrían haber hecho los británicos era juntar todos los restos, le tiraban un poquito de nafta, una colilla de cigarrillo y se terminaba directamente la historia. Y hoy ese cementerio argentino es la muestra ante la mirada del mundo entero, no solo nuestra, sino ante la mirada del mundo entero, que hubo un puñado de hombres que lo dio todo, por ese pedazo que nos corresponde, por hecho, por derecho y por historia. Hemos hablado mucho nosotros durante años, y una de las cosas que también siempre decimos es la siguiente. ¿Cómo recuperamos o cómo quisiéramos recuperar las tierras? Porque la soberanía, gracias a esta sangre derramada, sigue siendo nuestra. ¿Cómo la recuperamos? Yo hoy soy mamá, tengo un varón, y la verdad que si a mí hoy me tocan el timbre o me mandan un telegrama, yo como mamá no sé si haría lo que hizo mi madre o lo que hizo mi hermano. Mi hermano decidió presentarse, era soldado conscripto, ya le habían dado la baja y decidió presentarse porque había hecho un juramento y porque en casa nos enseñaron que la palabra dada se cumple. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a otra guerra?
¿quiénes de ustedes mandarían? Porque acá todos los que estamos ya somos veteranos de edad, no veteranos de guerra. ¿Mandaríamos a nuestros hijos, a nuestras familias? Porque por un lado, los chicos de la guerra, las víctimas, el frío, el hambre, el biribiri, pero por el otro, cuando se dice, che, ¿y si recuperamos las islas a través de otro lugar, como lo hicimos nosotros los familiares, que recuperamos ese espacio? Cuando nosotros reformamos el cementerio, no se reformó en el 82. Se reformó en el 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Nos llevó años. Pero hablando, lo logramos. Y es histórico que dos países que están en litigio por primera vez llegan a un acuerdo. ¿Cómo lo logramos? Conversando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, es que el presidente nunca habló de la autodeterminación, no dijo esa palabra. ¿Ves que los agresivos son ustedes? ¿Que ustedes irían a la guerra? Manda a tu hijo a la guerra, porque los agresivos son ustedes. Son ustedes los agresivos. ¿No ves que se contradicen? Mi hermano no fue por Galtieri. Recuerden que el 2 de abril en la plaza... Recuerden que en la plaza alguien le dijo que sí al borracho. El pueblo de la Nación Argentina. Mi hermano fue porque el pueblo de la Nación Argentina, que tu familia y muchos de acá fueron a decirles que sí. Seguro que sí. Alguien de tu familia seguro que fue. ¿Qué tiene que ver peronista? Si mi hermano no fue por Perón ni por Galtieri, mi hermano fue por la patria. Hay cosas que ustedes no tienen claras. Diputado, por favor, hay cosas que ustedes no respeten el uso de la palabra. Claras. Eso es lo que siembran. Eso es lo que siembran. El odio. Y nosotros, con la palabra... No, lo que vos dijiste sacando la palabra víctima, estoy totalmente de acuerdo en muchas cosas. No, pero dijiste la palabra víctima. Te lo corregí y lo seguiste y te agradezco y está todo bien. Pero después, lo que nosotros entendemos, porque pensamos y sentimos, la mayoría de los familiares de los héroes caídos en Malvinas, es que enamorándonos y no con guerras, podemos recuperar y que la celeste y blanca flamee de una vez por todas, a través del amor. Nosotros no estamos a favor de la guerra, porque después vienen las guerras y ustedes vienen con el tema de los militares y no los entiendo. Y nosotros tampoco estamos hablando de autodeterminación. El presidente no dijo el término autodeterminación. No habló. Lo que pasa es que a ustedes todo les viene bien para llevar las cosas por otro lugar. Tienen los pies en la Argentina, tienen los pies en la Argentina. Nos tenemos que recuperar nosotros primero como continente para recuperar bien. Y si los tienen puesto en la Argentina, y bueno, que ellos decidan también y decidan poder decir, no, sí, que ellos lo puedan, pero que ellos lo puedan sentir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que nosotros, yo de parte de nuestro bloque, no son ingleses, son argentinos. No son ingleses, son argentinos. Como tus abuelos cuando vinieron a vivir acá, son argentinos. Son argentinos. Los que están hoy son argentinos porque nacieron en piso. Ustedes ahora están reconociendo que nacieron en otro país. ¿Cómo van a ser ingleses y nacieron? Porque están diciendo que son ingleses y nacieron en la Argentina. Mi abuela era italiana. ¿Esto está aprendido? Mi abuela era italiana. Yo soy argentina. Mi abuela era italiana y yo soy argentina porque nací en Argentina. No te entiendo. Diputada, vaya concluyendo. Esa gente es argentina. Diputada, vaya concluyendo. Nosotros, como nuestro bloque, vamos a defender al señor presidente de la Nación. No me queda otra, porque si no, no digo nada. Y lo voy a defender, porque voy a defender todo lo que diga, porque estoy de acuerdo cómo lleva el tema de Malvinas. Gracias. No, señor, no lo vamos a permitir y nunca va a pasar, porque allá está el mojón. Allá están los mojones. Allá están los mojones de soberanía. No, señor. Por favor. Ustedes entregaron todo. Ustedes vendieron todo. Ustedes se llevaron todo. Por favor. Gracias, señor presidente. Una discusión ordenada. Diputado Martínez. Presidente, yo respeto la historia de todos y cada uno de los que están acá. Me gustaría que usted tenga el mismo respeto también con los familiares de los desaparecidos a los cuales usted va a visitar a los genocidas, en primer lugar. Agarrá, sí.
vas a visitar a los genocidas. Así que, primero, un elemento central. Segundo, valoro la buena predisposición de la diputada a defender al presidente, es parte del bloque oficialista. Nos gustaría que haya más defensa del presidente, porque están en general calladitos la boca cuando pasan las cosas que hace el presidente. Pero el presidente tiene, por parte de nuestro bloque, un pedido de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Huerti. Segundo, tiene una denuncia penal presentada por la Federación de Veteranos y tiene un pedido de juicio político presentado por el CECIM La Plata. Así que valoro el esfuerzo de la diputada preopinante, valoro en la defensa. Ahora tiene que activarse los mecanismos institucionales para eso. Hay un pedido de interpelación presentado por nuestro bloque, hay una denuncia penal que deberá actuar la justicia y hay un pedido de juicio político. Y estamos en un tema central para la política exterior de Argentina. Y estamos en un tema que no, al menos yo lo que creo, es que todo lo que estamos acá, si es que efectivamente estamos de acuerdo con defender los intereses nacionales, deberíamos, a la hora de usar el micrófono, todos ser más prudentes en algunas cosas que decimos. Porque en general cuando pasan estas cosas, les aseguro que hay abogados de empresas hidrocarburíferas, de empresas internacionales, pesqueras, y de otros lobbies corporativos globales que están deseosos de escuchar las cosas que se dicen acá para poder anclar jurídicamente los intereses que tienen sobre nuestras queridas Islas Malvinas. Entonces, yo lo que digo, presidente, ya hubo parte de este debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, todos los diputados pueden hablar lo que sea necesario y debatir, pero les digo, cuando vamos a Naciones Unidas, al Comité de Descolonización, y cuando vamos a la Asamblea General de Naciones Unidas, y cuando va a tener que ir el presidente allí, no va a hablar como el jefe político de La Libertad Avanza. Va a hablar como presidente de los 47 millones de argentinos. Lo que dice el presidente en Naciones Unidas, en el acto del 2 de abril, cada vez que habla, les quiero aclarar que puede ser tranquilamente utilizado en contra de los intereses del pueblo argentino y de la nación argentina. Entonces, nosotros, diputados nacionales, yo recomendaría que tengamos mínimamente la prudencia y la responsabilidad que ha carecido el presidente con su mensaje el 2 de abril. Gracias, presidente. Tengo en la lista y yo les pido que ya no hay temas en la comisión. No voy a cerrar el uso de la palabra, lo tengo al diputado Finocchiaro, al diputado Moró y a la diputada Propato, y con eso concluimos la tarea. Diputado Finocchiaro. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría hacer una pequeña síntesis de esto que se está hablando, porque me parece que algo que fue planteado razonablemente derivó en una consecuencia que no es la que queremos todos. Por supuesto, soy argentino y las Malvinas son argentinas, lo cual además es un mandato constitucional desde 1994 votado por la unanimidad de esa convención constituyente. No creo que el preopinante diputado Fueguino haya hablado de víctimas en ningún sentido peyorativo. Yo creo, sinceramente, que él habló de los héroes de Malvinas, como los consideramos todos, así que eso por un lado. Por el otro lado, tampoco considero que el presidente de la Nación haya hablado de autodeterminación. Cuando uno habla de autodeterminación, habla de autodeterminación. Y claramente no puede haber autodeterminación en una población implantada en nuestro país. Como tampoco puede haber autodeterminación en Gaza, porque los que hoy se perciben palestinos en realidad son poblaciones implantadas desde Siria desde 1860 hasta parte, poblaciones árabes, pero no palestinos de Palestina, ¿no? Entonces ahí tampoco puede haber autodeterminación. También estoy en contra de la guerra y de hecho, la guerra de 1982 fue una guerra absurda, fue una guerra provocada por una dictadura, por un general pasado de copas y varios generales y almirantes que habían usurpado
el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas y habían usurpado el poder, constitucional, ¿sí? Y no tenían ningún derecho de hacer aquello que hicieron. Ahora bien, sí creo que es por la vía de la diplomacia y de la negociación. Desde el inicio de la democracia, creo que la vez que más cerca estuvimos de lograr un acercamiento fue durante el gobierno del presidente Carlos Menem, con la política de seducción de Di Tella, porque la diplomacia lleva pasos que no son inmediatos, sino que son mediatos, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado si esa política no hubiese sido interrumpida durante el gobierno del presidente de la Rúa, cuando el entonces canciller Rodríguez Giavarini se negó a darle la mano a los kelpers? Repito, población implantada. Posiblemente de seguir con la política de seducción hubiese habido vuelos directos, hubiese habido comercio, posiblemente en algún momento se hubiese levantado la restricción para la compra, y esas son las cosas que nos hubiesen acercado, porque es mucho más fácil para un kelper comerciar, vender, comprar, venir a la República Argentina que ir a Londres. Entonces, eso, con medidas que nos aseguren o que por lo menos no menoscaben nuestra soberanía y nuestro derecho a la soberanía, el paraguas del presidente Menem, el paraguas de soberanía, era un buen instrumento, pero también tenemos que pensar que esto tiene que ser un gran proyecto y una gran empresa argentina. A ver, 3 veces fui invitado a ir a las Islas Malvinas, 2 de ellas siendo funcionario público. Ninguna de las 3 quise ir, y señor presidente, por su intermedio le quiero decir que a todos los demás que me muero de ganas de conocer las Islas Malvinas y de conocer dónde están enterrados nuestros héroes, porque jamás accedí o accedería a entregar mi pasaporte para entrar en suelo argentino. Entonces, si Malvinas es una causa común, si Malvinas es una causa de todo, no la comparemos con ninguna otra causa. Es la causa de las Malvinas, y sepamos que tenemos que seguir trabajando con todas las acciones diplomáticas, con toda la presión diplomática, sin odiar. Jamás he odiado al enemigo inglés, jamás lo he odiado, ¿sí? Para lograr que alguna vez se cumpla el mandato constitucional que tan sabiamente nuestros constituyentes de 1994 incluyeron como cláusula transitoria. Muchas gracias, presidente. Sí, muy breve, presidente. A ver, si estamos discutiendo esta cuestión es porque alguien se equivocó. Desde 1833 en adelante, todas las representaciones políticas de la Argentina, de distinta naturaleza y origen ideológico o de pensamiento, mantuvieron una enorme coherencia precisamente en esta temática que tiene que ver con la soberanía de las Islas Malvinas. Se incorporó como una política de Estado permanente en la historia argentina. Y reitero, la consecución de esa política la sostuvieron gobiernos de signo absolutamente opuesto. Yo voy a discrepar, no por discrepar, sino simplemente por hacer una observación con el diputado Finocchiaro. Yo no creo que estuvimos cerca o más cerca en el gobierno de Menem. Yo creo que estuvimos muy cerca en el gobierno de Arturo Illia, cuando se sancionó en Naciones Unidas la resolución 2065, que después de décadas de lucha de los argentinos en distintos foros, a través de distintas expresiones políticas, logramos que Naciones Unidas reconociera que estábamos frente a un conflicto de soberanía. Y a partir de esa resolución 2065, que reconoció que estábamos frente a un conflicto de soberanía, el tema pasó al Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Y esto precisamente alejó la posibilidad, con esa resolución, de que los habitantes de las islas pudieran tener autonomía para resolver su propio destino en función de sus propios deseos.
Y además esto estuvo acompañado de decisiones que superaron lo simbólico. En la isla hubo en un momento una delegación de YPF. En la isla hubo un correo argentino. Se establecieron vuelos, yo no recuerdo bien, por ahí el presidente, no porque sea mayor que yo, sino porque tiene memoria histórica, me puede ayudar en esa definición. Hubo vuelos, creo que de la empresa LADE, que volaban de Patagonia a las islas. Es decir, habíamos logrado establecer pilares fundamentales en nuestra pelea. Y esto se hizo a través de la acción diplomática, pero de una acción diplomática coherente a lo largo del tiempo, sin alteraciones por los cambios políticos de la Argentina y firme. No agresiva desde el punto de vista material, pero de una enorme firmeza. Hasta que llegó el episodio de 1982. Eso rompió una continuidad, porque la continuidad, ¿cuál era? La continuidad era defender la soberanía de las islas, pero hacerlo a través de las herramientas del diálogo, de las herramientas de los organismos internacionales y de la diplomacia. El problema fue lo que sucedió después del 82, en la interpretación de lo que sucedió en el 82. El problema fue que después del 82 vino un fenómeno de desmalvinización. Y ese fenómeno de desmalvinización tuvo que ver con el hecho de un relato que un gobierno militar que había pecado en utilizar la soberanía de Malvinas como un elemento para perpetuarse en un poder ilegítimo, además cometió errores estratégicos desde el punto de vista militar. Y también se cometieron excesos que no se querían vincular con los excesos que se habían provocado durante la persecución política y la comisión de delitos de lesa humanidad. Entonces hubo como una desmalvinización que ocultó o intentó ocultar esto que hoy nosotros reivindicamos como debe ser, como héroes de Malvinas. ¿Por qué? Bueno, porque después cayó en la interpretación política de un liberalismo, diputado, que siempre vio a Malvinas como un obstáculo para acuerdos económicos con Inglaterra o eventualmente con Estados Unidos, porque después del 82 entró a jugar un papel no solo Inglaterra, sino la OTAN. Claramente se estableció allí, hay hoy una base de la OTAN, nos guste o no nos guste, en las Islas Malvinas, que nos va a obstaculizar muchísimo en muchas políticas que tenemos que desarrollar respecto a Antártida, los pasos bioceánicos, etc. Y hubo una interpretación de un nacionalismo autoritario que quiso interpretar Malvinas efectivamente como un hecho militar, pero que no se vinculara con el intento de continuidad espurio que el gobierno militar llevó adelante usando la invasión de Malvinas. Y después hay una interpretación que supongo que es de la mayoría de los que estamos acá, que es una interpretación de nacionalismo democrático, que tiene que efectivamente retomar un camino de defensa de los intereses de Malvinas. Y yo creo con toda franqueza que el presidente se inscribe en la idea de un extremo liberalismo económico que deja de lado el factor Malvinas porque entienden que es un obstáculo o un entorpecimiento al alineamiento, a mi juicio, profundamente equivocado con Estados Unidos y con Inglaterra. Y creo que eso es lo que impregna este debate. Las expresiones del presidente son las que son. Fue una barbaridad lo que dijo en términos de interpretación del episodio Malvinas, pero además en términos de lo que la política argentina a lo largo de los años con distintos gobiernos, aún los más conservadores, defendimos, que es la soberanía plena sobre Malvinas. Fue una barbaridad que espero en algún momento sea capaz de rectificar. Gracias, presidente. Hola, muchas gracias. Perdón, no quisiera ser muy extenso esto, pero me parece que es absolutamente necesario poder manifestarme acerca de esto. Y con todo respeto, tengo que corregir en una cuestión a la diputada Araujo. Yo soy muy respetuosa de las opiniones, pero fundamentalmente soy muy respetuosa del dolor. Y por eso hago este preámbulo para corregirle que ningún isleño nos donó un territorio que es nuestro.
en donde su hermano y otros 648 combatientes de nuestra patria siguen custodiando en esa morada nuestra soberanía nacional. Quiero decir que respecto de esta situación particular, muy sensible a cualquier mujer, cualquier hombre también, cualquier madre, que usted apela de decir vos mandarías a tu hijo a la guerra. Aquí estuvo, por ejemplo, el secretario de Defensa, Bataleme, y le preguntamos cómo Argentina había suscrito, por ejemplo, el acuerdo Ramstein, con una clara decisión de política exterior y de defensa de colaborar con una guerra que no es nuestra, exponiéndonos así a una posibilidad cierta de un involucramiento bélico que ni siquiera tiene que ver con nuestros propios intereses nacionales. Digo porque esto ya fue tratado acá y es un tema que por supuesto nos preocupa. Respecto de la situación de las palabras de Milei, creo que no hay ninguna duda de que fueron una clara violación y una afrenta a nuestra Constitución Nacional. Aquí sobre la Constitución Nacional podemos jurar sobre ella con todos los credos, podemos jurar con toda la ideología, lo que sea que nos constituya como seres humanos. Lo que no es una opción es jurar sobre la Constitución Nacional, cuya cláusula transitoria primera nos obliga como argentinos a ratificar nuestra soberanía sobre el territorio de las Malvinas. Claramente en un país serio que ahora no lo somos, esto hubiese sido un motivo de juicio político. Decirles que tengo redactado el proyecto de juicio político y esta reunión me determina hoy mismo a presentarlo. No lo hice porque la opinión de muchos colegas incluso fue desalentarme en este sentido, porque venimos naufragando con causas muy nobles y muy sensatas en este sentido de llevar algunas cuestiones a procesos de información, a procesos en donde se pueda transparentar ciertos actos de gobierno. Pero esto claramente fue incluso en el acto de Malvinas cuestionado por la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien se separó rápidamente y sustancialmente y enérgicamente de los dichos tan desafortunados, irresponsables y violatorios de nuestra cláusula transitoria primera del presidente Milei. No hay ninguna duda que los ocupantes de las Islas Malvinas son una implantación de una población casi exclusivamente militar. Casi exclusivamente militar. Yo no estuve ahí, conozco muchas personas que fueron. La calidad de isleños casi no la reviste nadie, porque prácticamente es una población eminentemente militar. Ustedes saben que tuve un entredicho con la embajadora británica cuando fue la ocasión de la constitución del Grupo de Amistad del Reino Unido de Gran Bretaña, quien esgrimió los mismos argumentos que el presidente Milei en defensa del interés del Reino Unido de Gran Bretaña de seguir ocupando nuestro territorio nacional. O sea, tiene una coincidencia clara y lineal con los argumentos del presidente Milei y la embajadora británica. Por otro lado, decir que no nos podemos olvidar del antecedente de Patricia Bullrich, una protagonista tan importante de este gobierno cuando ofreció nuestras Islas Malvinas a cambio de la Pfizer. No nos podemos olvidar del pacto Forauderi-Duncan, que también sabemos que fue suscripto por una persona a cargo de las definiciones de las relaciones exteriores en una posición muy entreguista y que también ocultó las negociaciones de en ese momento la canciller Malcorra, quien entregaba también todo lo que tiene que ver con las riquezas sobre nuestro Atlántico Sur a cambio de ser secretaria general de las Naciones Unidas. También repudiamos y hemos presentado un pedido de interpelación a Diana Mondino cuando firmó el pacto Mondino-Lamy en ocasión cuando el presidente fue a las Naciones Unidas y por primera vez en la historia, después de 43 años, un presidente no nombró la reivindicación a nuestra causa Malvinas en su discurso. Será por eso que después la embajadora vino tan alegremente a visitar a esta casa del pueblo argentino de manera tan prepotente, alegando la autodeterminación de los pueblos. Es por eso que es muy importante, me parece, dar una demostración de seriedad a todos los argentinos. Insisto, cualquier credo, cualquier ideología, lo que no podemos renunciar bajo ningún punto de vista es el respeto a nuestra Constitución Nacional. Y el presidente violó nuestra Constitución Nacional en un hecho flagrante, en donde todos los argentinos fueron testigos. Es por eso que hoy mismo voy a presentar este proyecto de juicio político, que me desalentaron porque me dijeron que está muy manoseada la figura de juicio político. Por ahí también tenemos responsabilidades sobre eso. Pero no me cabe ninguna duda que es el sentimiento, diputada como hermana, pero también todos nos sentimos hermanos de nuestros héroes de Malvinas. Yo soy humildemente la esposa de un soldado argentino que también es de la camada 62 y tiene un enorme dolor por no haber podido acompañar a sus camaradas. Y quiero decirle que tengo un hijo de 21 años y muchas veces pienso en la posibilidad
Y quiero decirlo orgullosamente que nuestra juventud está más que dispuesta también a hacer honor a esos héroes y entregar lo más preciado que es la vida en honor de nuestra patria y de defender nuestro territorio nacional. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Me gusta el cambio que hay en este momento, ¿no? Porque durante 20 años las Fuerzas Armadas, que fueron absolutamente desmanteladas, desmoralizadas, desprestigiadas y a las cuales se le tenía un desprecio profundo, ahora veo a miembros de esos espacios políticos responsables de eso muy preocupados por cuál es la situación tanto salarial del personal de las Fuerzas Armadas como la situación de las Fuerzas Armadas. Así que la verdad veo que es un cambio muy positivo. Los felicito. Muchas gracias, presidente. A ver. Una breve interrupción. Hemos tenido mucho Y me voy a mi casa. No, a mi casa no, porque me tengo que quedar hasta mañana. Déjeme decir una breve cosa. Muy breve, déjeme. Yo creo que para opinar hay que mínimamente ponerse a leer, estudiar un poquito. Los expedientes que tratamos acá, si se habla de proceso de jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas y que se interrumpió ese proceso, es porque efectivamente este gobierno lo que ha hecho es ir a contramano de lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Entonces, al diputado propinante, otro de los alegres visitantes del penal de Seiza, que se ponga a estudiar, que lea los expedientes y que además también se ponga a estudiar para venir a defender, por ejemplo, lo que están haciendo con el FONDEF, que también es una forma de financiar a las Fuerzas Armadas y el proceso de equipamiento de esas Fuerzas Armadas. Posiblemente no se hizo, y creo que hasta puedo estar de acuerdo, todo lo que había que hacer en materia de jerarquización de nuestra Fuerza Armada. Ahora, de lo que no hay dudas es que este gobierno lo que ha hecho es desfinanciar, lo que ha hecho es desjerarquizar y lo que ha hecho es intentar, no lo ha logrado, entre otras cosas porque este Congreso no se lo ha permitido, convertir a las Fuerzas Armadas en guardias nacionales, policías provinciales, etcétera, que es otra forma de jerarquizar. Gracias, presidente. Bueno, concluimos la reunión. 3 observaciones muy breves. Y desgraciadamente no hay más derecho a defensa, así que acá concluye. La primera es que previo al 82, como preguntaba el diputado Moró, apelando a mi memoria, había vuelos semanales porque en Comodoro Rivadavia se prestaba la asistencia sanitaria y los habitantes de Malvinas venían en algunos casos a estudiar a la Argentina. Ese era el mecanismo. En segundo lugar, no estamos hablando de jerarquización, Tonioli, estamos hablando de equiparación. Jerarquización sería otra cosa. Lo que había era un proceso de equiparación que en mi entendimiento, durante las campañas electorales del año 23, todos acordamos que iba a concluirse. Por eso ese proceso de equiparación fue interrumpido. En su momento, en las reuniones con el ministro de Defensa, yo le hice esa observación. La explicación fue que estaban viendo la complejidad del problema presupuestario. Ha llegado a un punto donde este tema tiene que ser resuelto. Entonces, por esa razón, he expresado mi discrepancia con la política de recursos humanos para la defensa, por el problema de equiparación y por el problema de la obra social, que tiene mucho que ver con el bienestar de las Fuerzas Armadas. Y el último, diputado Moró, yo me siento emblemático de las ideas liberales y siempre he respetado de primera hasta la última expresión la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional hay una cláusula que es irrenunciable para los argentinos y usted la conoce. No quiero iniciar un debate sobre las ideas nacionalistas, liberales y demás. ¿Será un liberal nacionalista? No, digamos, formo parte de una tradición muy rica de la sociedad argentina, pero no viene, simplemente no quiero
la omisión sobre qué opinamos las personas de ideas liberales sobre la Constitución Nacional y sus mandatos. Muchas gracias a todos.